Cordial saludo, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos para hacer nuestro altar familiar. Les mandamos un saludo especial allí donde quiera que estén, en sus hogares también. Pondremos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia en esta tarde como familia, en este altar, para darte gracias y decirte, Padre, aquí estamos. En el nombre de tu santo Hijo amado, amén y amén. Amén. Bueno, mira, quería comentarles algunas cosas. Hoy tuve la oportunidad de ver un paciente y me pude dar cuenta que en muchas ocasiones el paciente quiere cederle la enfermedad al médico. Entonces, creen muchas veces que cuando llegan al médico, le cuentan su historia, el médico hace un diagnóstico y esperan que el médico tome la decisión de qué hacer, pero no asumen su responsabilidad de lo que le está pasando, sin entender que la enfermedad es la consecuencia de su propia vivencia. La enfermedad en general, la mayoría de las veces, excepto que sea un accidente, por ejemplo, pero en los demás casos las enfermedades son la consecuencia de las experiencias que vive cada persona en el entorno que le toca vivir. Y en ese mismo instante también quise orar por el paciente. Y al final de la consulta normalmente oramos, hacemos una oración, pero me he dado cuenta que muchas veces el paciente y muchas personas también, cuando una persona tiene un poquito de conocimiento en Dios o en la Biblia, entonces lo llaman y le dicen, ore por mí, que su Dios sí lo escucha. Pero yo creo que hay que cambiar esa mentalidad, porque todos tenemos la disponibilidad de ir a orar al Padre. Así como cada uno tenemos la responsabilidad de entender por qué me enfermo y qué cosas debo hacer para sanarme en lo espiritual también. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de cómo ve cada uno la manera de llegar a Dios y conversar con Dios. Porque para nosotros podemos entender que llegar a Dios es muy fácil, porque hablar con Dios es como hablar con como estamos hablando aquí nosotros, ¿sí? Es como cuando uno llama a un hijo, o como el hijo llama al papá en un celular, si está en Europa o en otro lugar, y coge el teléfono y lo llama y le dice, papá, mira, me está pasando esto. Probablemente no se están viendo, ¿cierto? Pero están por teléfono y tienen una comunicación directa. Con Dios es lo mismo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué nos puedes aportar en esta noche, o qué le podemos contar a los que nos están viendo en la noche respecto a cómo podemos tener una comunicación directa con nuestro Padre? Bueno, este es un ejemplo. Este altar familiar que nosotros tenemos es poder unirnos y orar, hacer una oración y clamarle al Señor. Pero la manera que Jesús nos enseñó a nosotros a orar está en la Biblia. Si tú buscas Lucas 11, del 2 al 4, allí están los pasos donde Jesús le enseñó a sus apóstoles acerca de la oración. No quiere decir que esta oración tú la tengas que hacer tal como está allí, siempre sea repetitiva, porque cuando tú vas a la presencia de Dios no tiene que haber un método especial, una fórmula, o que sea mecánico. Realmente comunicarnos con Dios es abrir nuestro corazón y entrar en esa intimidad y en esa confianza con el Señor. Pero a nosotros el Señor nos dejó como los pasos, la guía, un sendero, que es el Padre Nuestro, y está en Lucas 11, 2, 4. Y allí nos enseña el Señor que empieza diciendo Padre Nuestro. Y cuando tú dices Padre Nuestro, tú tomas la identidad de hijo, porque somos hijos del Rey. Entonces, cuando yo le clamo a mi Padre y le digo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, yo tomo mi posición de hija y entro con toda confianza a clamarle al Señor.
El segundo paso dice, santificado sea tu nombre. Y en ese momento es cuando tú entras a adorar y a exaltar el nombre del Señor, a decirle lo precioso que tú tienes en tu corazón para el Señor y lo exaltas y lo glorificas. El tercer paso dice, venga tu reino. Y cuando yo le pido al Señor que venga a su reino, es que Él se establezca en mi vida, que el reino de Dios sea establecido en mí y que traiga a mi vida libertad. Porque todos anhelamos estar caminando en el reino de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos estar buscando a diario. El cuarto paso dice, hágase tu voluntad. Cuando yo le digo al Señor que se haga su voluntad, yo me rindo para que sea la voluntad de Dios en mi vida. Así que cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, yo puedo venir a la oración súper cargada, querer muchas cosas, pero se hace la voluntad de Dios. Y es como cuando el hijo va donde el padre le dice, papá, yo quiero, no sé, un juego que el niño tiene 7 años y quiere un juego de 15 años. El papá le da al niño lo que le conviene, no lo que el niño quiere. Entonces, por eso la oración dice, hágase tu voluntad. El quinto paso dice, danos el pan nuestro de cada día. Y eso es importantísimo porque no nos está diciendo la oración específicamente, yo voy a orar por el pan del miércoles, del jueves, no, es el pan de hoy. Entonces tenemos que aprender a orar porque es la porción diaria que Dios nos da. Ahí es donde vemos la fidelidad de Dios y es donde tú y yo dependemos del Señor, porque es el pan nuestro de hoy. Entonces es súper importante, Dios no nos va a dar para almacenar. Y no solamente estoy hablando del pan físico, o sea, de todas las cosas que Dios nos da, Él nos da a cada uno la porción que necesitamos, pero no para almacenar. Y la palabra que recibimos diariamente del Señor no la podemos guardar. Esa palabra es para que fluya y para que podamos dar resultados también. Dice, perdona nuestros pecados. Cuando yo le pido a Dios que perdone nuestros pecados, es porque yo puedo venir confiadamente a la presencia del Señor y decirle, mira Señor, yo me he equivocado, yo he cometido estos errores, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname. Y es ahí donde el Señor viene y con su amor te perdona. Entonces, pero debemos confesar nuestros pecados, debemos decirle al Señor. Y el siguiente paso dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que realmente yo confieso mis pecados, pero yo también perdono. Y créeme que si tú tienes cosas guardadas en tu corazón y tú no perdonas y sanas, no vas a tener la libertad de poder entrar a la presencia de Dios diariamente, porque va a haber algo siempre que te está acusando, viene el enemigo a señalarte y te roba las bendiciones. Por eso es importante que haya sanidad en nuestros corazones para liberarnos de dolor, de amarguras, de tristezas, o si alguien nos ha hecho daño, Dios nos invita a que perdonemos. ¿Qué nos enseña la palabra? El Señor dice que perdonemos 70 veces 7. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Y solamente vamos a lograr eso cuando el amor del Señor está en nosotros y cuando podemos estar en su presencia y decirle, Señor, ayúdame por favor. La otra es, no nos dejes caer en la tentación. Y eso es lo que se está viviendo día a día en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, tú y yo tenemos que reconocer que tenemos debilidades. Pero con la ayuda de Dios, si yo le confieso a Él y le digo, Señor, tengo esta debilidad y yo me voy a apartar, apartarse es quitarse de allí del pecado. Entonces el Señor viene y nos ayuda y nos aparta de las tentaciones. Pero tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Y cuando tú le pides al Señor y yo le pido, Él nos da la victoria. Entonces eso es súper, súper valioso para nosotros. Líbranos del mal. Normalmente cuando vamos a salir o cuando nuestros hijos se van para el colegio o Arnulfo se va para, Señor, líbranos de todo mal y peligro, guarda, Señor, a nuestros hijos. Qué bueno es poder decirle al Señor con esa confianza, Señor, yo encomiendo mi familia para que tú nos libres de todo mal y nos protejas. Y Él escucha nuestra oración porque Él nos defiende. El Señor tiene un ejército de ángeles y Él los activa a tu favor y a mi favor para que nos proteja, para que nos guarde, porque el enemigo quiere hacernos daño, pero cuando yo invoco el nombre de Jehová tiene poder y no dejamos que el enemigo venga y nos dañe. Y por último dice, porque tuyo es el reino y tuya es la gloria. O sea, todo fue hecho por Dios, todo fue hecho por Él y para Él. Así que tenemos que reconocer que sin Dios
tú y yo no somos nada. Por eso esta oración fue una guía que nos dejó el Señor Jesús enseñándole a los apóstoles, pero no quiere decir que tú tienes que memorizarla y hacerla, como decíamos al principio, mecánicamente. Realmente cuando tú vas a la intimidad del Señor, es tu corazón que habla con el Señor, pero lo puedes hacer confiadamente. Qué bueno, es un modelo interesante. Lo importante es ser consciente de lo que se está haciendo y se está diciendo y que no se convierta como en una rutina de repetir todos los días. ¿Tú qué opinas, Jonathan, respecto a cómo deberíamos tener nuestra relación con nuestro Padre? Pues pienso que si eso es un modelo para nosotros, es algo que total tiene que terminar cambiando después y cada uno lo adapta con respecto a su relación. Entonces, digamos que yo tengo una versión como más corta, que son apenas 4 pasos, donde la primera parte no es un paso, pero es, como decía mi mamá, entrar confiando en que él es mi papá. Y, por ejemplo, yo les hablo a ellos dos y yo no tengo pena, yo no tengo miedo, yo no me guardo cosas que les quiero decir a ellos y tampoco les hago muchas reverencias, sino papá, mira lo que me pasó, mamá, mira lo que me pasó. Entonces esa misma confianza la llevo con Dios. Entonces el primer paso es alabarlo. Entonces esto incluye hablar de sus características, hablar de las cosas buenas que he visto en él, darle gracias por el día, por mi casa, por mi familia, por la comida, por el trabajo, porque respiro, porque tengo toda mi familia completa. Entonces primero es simplemente dar gracias. En la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias, y eso es lo primero, y como que pone el corazón en la posición correcta para hablar con papá. La segunda es arrepentirse. Entonces traer todas las cosas malas que uno haya hecho en el día, porque es diario. Entonces lo que ya haya pasado en el día, y es perdón porque le respondí mal a mi mamá, perdón porque me enojé con mi papá, perdón porque peleé con mis hermanos, perdón porque lo que sea que uno haya hecho en el día, pedir perdón por eso y aceptar el perdón de Dios. Ya luego de eso, la tercera es pedir. Entonces ahí es pedir, no sé, te pido sanidad para mi familia, te pido protección ahorita con el COVID, te pido que pueda seguir trabajando, te pido que traigas la provisión a mi casa, te pido que aumentes el trabajo de mis papás, y son las peticiones que normalmente le haríamos a nuestros papás. Y al final es, no sé cómo traducirlo, pero es como aún así rendirse a lo que Dios quiera y someterse a su voluntad. Entonces, a pesar de que yo pedí un montón de cosas, termino diciendo, pero que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieres y lo que tú sabes que es mejor para mí. Porque una cosa es pedirle, como decía mi mamá, pedir un juguete de mucha más edad y que papá sepa que uno la va a pasar mejor o va a disfrutar mejor otro juguete. Entonces Dios también entiende y sabe qué es mejor para nosotros, qué trabajo es mejor, qué momento, qué provisión, cuándo trae, cuándo da y todo esto. Nuestra visión es muy limitada, la de Él sobrepasa todo. Entonces, al final, después de pedir, es decir, papá, y al final, que sea lo que tú quieres, tú sabes que es lo mejor para mí, en tu Biblia dice que tú tienes planes para mí de bendición, y que en mi vida pase lo que tú quieras. Y ya, 4 pasos. Súper. Súper. Interesante esa posición. ¿Alguna aporte, Jonathan, Roger? Pues vale, en mi caso yo sí soy muy metódico. Yo realmente sí sigo el paso a paso que dice en la Biblia. No específicamente porque pues actualmente le hago algunas modificaciones respecto a lo que se está viviendo, y digamos, cuando hablo sobre el plan de cada día le pido que a mí me des porción de sabiduría, que aparte de lo económico, lo físico que es el alimento, pues también me vaya bendiciendo y me dé cualidades que necesito para el día a día. Entonces pues en mi caso, yo sí lo sigo. Creo que es un paso a paso que nos muestra primeramente que tiene que engrandecerse a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, y finalmente pues ya le hago las peticiones como dice mi hermano, y pues así es la manera en que yo lo hago. Súper. Santiaguito. Pues yo creo que soy un poco más, no sé, al ser joven creo que tengo la diferencia de que veo a Dios de otra manera, no tan como alejada de mí, porque siento que cuando estoy hablando con Dios, estoy hablando es como si mi papá estuviera al lado. Y tampoco soy de como decir mucho su nombre, sino que hablo como si estuviera hablando con mi papá, no
soy directo, pero hablo más como con cariño. O sea, lo digo más con palabras coloquiales, como si estuviera hablando con mi papá. Lo que Jonathan decía, obviamente, pues, son cosas que se tienen que decir, y también yo creo que algo que nos enseña la Biblia es que en un versículo, no me acuerdo cuál, dice que cerremos la puerta y entremos a orar. Yo creo que es ese espacio como de libertad, un espacio en el que no hay cargas, un espacio en el que no te van a juzgar, un espacio en el que tú puedes ser tú mismo y ir a quebrantarte, ir a decirle a Dios, hey, me siento pecador, sé que soy un pecador, y al final es liberador, y obviamente vas a sentir el amor que Dios te tiene, porque en ese espacio pues Dios te abre los brazos y te dice, tranquilo, yo sé por lo que estás pasando, y Dios, aunque sepa lo que nosotros sentimos, siempre es bueno tener una conversación. Dios también es un papá, pero es un amigo, y con un amigo uno mantiene una charla, como que es interactivo, no es muy recto. Y también es importante saber que Dios quiere un corazón humilde, pero también un corazón que sea verdadero. Y en mi caso hay oportunidades en las que me siento triste, me siento bravo, me siento muy feliz. Y es eso, es poder hablar con Dios y decirle, Dios, la verdad me siento muy triste, la verdad estoy enojado por lo que está pasando, pero sé que tú tienes control, y eso entonces también es demostrarse a Dios como de, hey, tengo esto en mi vida, y no siempre ser como, Dios, gracias por todo, te pido por esto y ya, sino es expresarse como si uno estuviera expresándose con un amigo, con un hermano, con un papá. Y ya después de eso yo creo que la conversación con Dios se vuelve más atractiva, saber que uno no está orándole a la nada, sino que uno ya siente en el corazón que Dios está escuchando. Súper. Hay una cosa que es importante entender, y es la siguiente. Por naturaleza, cuando queremos hablar con el Padre, a veces tenemos una visión distorsionada de lo que es el Padre, porque dependiendo cómo fue nuestra historia, de nuestra relación con nuestro papá, a veces ponemos de modelo a nuestro Padre para mi relación con Dios, y eso está equivocado, porque Dios no es en nada parecido a lo que ha sido mi Padre en la realidad, independiente que sea un buen Padre. Pero, digamos, en nuestra cultura, por lo general, nuestros papás y nosotros como padres cometemos muchos errores. Y entonces los hijos tenemos una visión distorsionada de lo que es el Padre. Pero lo primero que tenemos que entender es que eso que tenemos metido en la cabeza de Padre no es lo que realmente es Dios, porque Dios es amor. Y si Él es amor, Él no va a tener pensamientos de querer castigarnos o vengarse por algo. Tenemos también que ser conscientes que nada de lo que nos pasa que sea malo desde el punto de vista del mundo, como las tristezas, las enfermedades, las angustias, el COVID-19, nada de eso viene de Dios, porque Dios no nos manda nada de eso, ¿cierto? Entonces, ser consciente de la realidad de lo que es Dios. Entonces, yo les decía a los pacientes eso: usted como paciente tiene que asumir la responsabilidad de lo que le está pasando y entender que si usted toma la responsabilidad, pues se puede sanar. ¿Y cómo se sana un paciente? Con una cosa tan pequeñita que se llama fe. Entonces, hoy hablaba con un paciente de cáncer y le decía, cuando uno tiene cáncer, uno empieza a buscar en las redes 1000 cosas para ver cómo se sana, y obviamente el mundo y las redes le ofrecen de todo, cosas milagrosas, fórmulas milagrosas, ¿sí? La sangre de una cosa, el bicarbonato, mil cosas. Y les decía, ninguna de esas sana todos los cánceres, pero cada paciente va a una fórmula y se sanan unos y otros no. Lo que hay de común en todos es la fe. Entonces no es la fórmula lo que lo sana, sino la fe que cada uno le pone a esa fórmula. La fe que uno le pone a la sangre de chulo, la fe que uno le pone el bicarbonato, la fe que el otro le pone la agüita esta, el rezo, la misa. Es la fe. Y en este caso, de tener una relación con Dios, es activar esa fe chiquitita que Dios le puso. Entonces Dios nos puso a todos una fe chiquitita, entonces yo tengo que empezar a creer en Dios. Y si yo creo en Dios, tengo también tener la capacidad de creer que yo tengo la fuerza para poder relacionarme con mi Padre. ¿Listo? Entonces, es entrar y decirle, Padre, aquí estoy.
No importa las palabras que tenga que decir, porque Dios no le exige a uno que se sepa la Biblia, que sepa versículos. Dios no mira eso, Dios mira es cómo está mi corazón para tener una relación con Él. Entonces, la recomendación es, todas las noches, como estaban diciendo, busque un espacio solito y converse con Él, con sus palabras, ¿cierto? Rinda hacia Él, que el Señor le escucha, y lo más importante, como les digo al paciente, es tenga en cuenta que Dios ha sido tan bueno que nos ha dejado al Espíritu Santo, y si usted tiene esa fe chiquitita para hablar con Él, en la medida en que usted lo empiece a hacer todos los días, se va a activar en usted el Espíritu Santo y va a llegar un momento en que Él, el Espíritu Santo, te va a guiar para tener una mejor relación y todo será mejor. De esa manera podrá sanar todas sus enfermedades en lo físico, cualquier enfermedad se puede sanar, pero también una emocional. Entonces podrá sanar su rabia, sus rencores, su tristeza, todo lo que pasó en el pasado, porque Dios nos da esa capacidad. Y la capacidad la tenemos en hacerlo todos los días. Esa es nuestra recomendación. Entonces, todos los días buscar lo que se llama un tiempo con Dios, el lugar secreto. Ese es el lugar donde yo voy solito todos los días, sin mi esposa, sin mis hijos. Tenemos tiempo como el altar para estar en familia, pero hay que tener un tiempo solito, en que cada uno se reúna, puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, cada uno es lo que el Dios le dé y el Espíritu le irá poniendo en eso. ¿Listo? Amén. Y Santiago tiene un versículo para cerrar de cómo podemos ir a la presencia de Dios. Es Hebreos 4:16 y dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Y en la versión mía dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros debemos entrar confiadamente, pero también con reverencia, porque la presencia de Dios es lo mejor que tú y yo tenemos. Entremos confiadamente, con un corazón humilde, sencillo, a buscarlo a Él, pero seguros de que vamos a encontrar ese amigo fiel y el mejor consejero que tú y yo podemos tener. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos das de compartir en familia. Declaramos en el nombre de Cristo que esta palabra llegará a los corazones y activará en ellos la fe y la fuerza del Espíritu Santo para que cada uno pueda empezar a caminar de la mano del Espíritu Santo en el plan que Dios preparó para cada uno. Tú eres bueno, Señor. Bendecimos a todos los que escuchan este altar familiar y los dejamos en la presencia de Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.